ahora ya todo es nuevo. Señor Dios de gloria, queremos darte gracias, poderoso Rey, por esta tu palabra. Te pedimos, maravilloso Rey, que sea eso, tu palabra y nada más. Que sea palabra de vida eterna, que sea palabra, poderoso Dios, que nos alimente, que nos fortalezca, que sea cada palabra, que sea lámpara a nuestros pies para que no tropecemos. Que tu palabra, poderoso Dios, nos transforme, que tu palabra nos confronte, que tu palabra, poderoso Dios, encienda fuego en nuestras vidas. Que esta palabra, poderoso Dios, sea tu palabra y no el pensamiento del predicador. Que sea tu deseo y no el deseo del hombre, poderoso Rey. Y que venga, poderoso Dios, en poder para todos y cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos por ella y te damos gracias porque tú eres Dios, Rey y Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Este texto bíblico es muy conocido en la mayoría de los cristianos, por no decir todos. De hecho, la mayoría no lo conocemos casi de memoria y entendemos o comprendemos lo que significa. Esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que tiene por título la lucha del dar. Dile al que tienes al lado, la lucha del dar. La lucha del dar. ¿Por qué la lucha del dar? Porque nos cuesta dar. El dar es una lucha en la mayoría de las personas, creyentes o no. Hay una lucha constante en este aspecto de nuestras vidas, el dar. ¿Por qué? Básicamente porque el dar no está en nuestra naturaleza. La naturaleza del hombre no está dada para dar. Al contrario, nuestra naturaleza está inclinada más a recibir que a dar. Nuestra naturaleza, la vieja naturaleza de la que nos habla el apóstol Pablo, esa naturaleza pecaminosa, es una naturaleza mezquina, destructiva, tacaña, avara, ventajosa, selectiva, conveniente, etcétera, etcétera, etcétera. Piensa en el viejo hombre y no damos puntadas sin dar. Y normalmente siempre que estamos dando, estamos esperando primero recibir. Entonces es común eso de aniversarios en los matrimonios, ¿no? Está pendiente que me va a dar el otro para ver si le doy más o menos, dependiendo de cuánto me va a invertir en mí o no. Y entonces andamos en esa competencia de esas cosas. Llega Navidad, la época por excelencia para dar, y estamos pensando en dar, pero no estamos pensando en dar, estamos pensando en qué vamos a recibir. Y no tenemos un espíritu dadivoso. Por el contrario, hay una lucha constante en nuestras vidas. Pero ese era el viejo hombre. El nuevo hombre del que nos habla Pablo, en la mayoría de nosotros, es un ser dadivoso, generoso, abundante. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero el apóstol Pablo nos dice de todos modos que está sucediendo algo en nuestras vidas constantemente. Si me acompañas a Romanos capítulo 6, versículo 19. Voy a usar varias versiones, tú sigue la tuya, pero voy a estar usando varias versiones. Dice Romanos 6, 19. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a santidad. Entonces nos dice en Romanos el apóstol que antes nuestro cuerpo era puesto al servicio de la impureza, al servicio de la maldad. Eso es lo que vengo diciéndote, cómo éramos antes. Cómo nuestra vieja naturaleza no da, sino nuestra vieja naturaleza retiene o pide, pero no da. Le cuesta trabajo dar. Ahora, estás pensando en este instante que el pastor va a hablar de plata. No voy a hablar de plata. ¿Por qué es el problema? El problema es que se nos citó todo lo que significa dar en dinero. Pero no damos solamente dinero. Tu accionar de vida todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año son dar. Y la Biblia dice que todo lo que das recibes.
Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que no hay nada que no des, que des, de lo cual no recibas nada. Al contrario, dice, todo lo que das, de todo lo que das vas a recibir abundantemente. Nunca vas a recibir lo mismo, siempre vas a recibir más. Des lo que des. Das amor, recibes amor. Das odio, recibes odio. Das perdón, recibes perdón. Das falta de perdón, recibes falta de perdón. El problema es que lo que tú das siempre va a ser menor a lo que vas a recibir. Siempre. No va a haber una sola vez en tu vida que recibas menos de lo que das. Por eso el Señor Jesús dijo, más bienaventurado. Doblemente feliz significa ser bienaventurado. Es dar que recibir. La naturaleza de Dios es una naturaleza dadivosa. Dios es generoso. Siempre da en abundancia, siempre da con generosidad, siempre da mucho más, nunca da poquito. Hay una tendencia nuestra de pensar que Dios siempre da menos. Y Dios siempre da más, porque nuestra vieja naturaleza es eso, es mezquina, es tacaña, es prevenida, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estamos dispuestos a poner en manos de Dios muchas cosas porque pensamos que Dios es tacaño o que se desquita con nosotros. Entonces muchas cosas en tu vida no las pones en manos de Dios porque piensas que Dios de alguna manera te va a dar lo incorrecto. Siempre pongo el mismo ejemplo. Le digo a los solteros, bueno, el día que quieras tener novia, primero órale a Dios. El día que quieras tener novio, dígale a Dios, Dios, dame ese hombre, esa mujer que tú quieres para mí. Y la mayoría me dicen, no, pastor. ¿Y por qué? Fijo me da la más fea. Fijo me da el peorcito de todos. Yo mejor escojo. Eso ponle en cualquier término, dinero, amistades, negocios, lo que quieras. Siempre hay una tendencia nuestra de pensar que de alguna manera Dios va a hacer algo para ponernos a sufrir. Y te tengo una noticia, ese no es Dios. Dios no quiere lo peor para ti. La Biblia dice que Dios quiere lo mejor para ti. Mira, yo pensando en mis hijos, nunca pienso en nada malo para ellos. Siempre quiero lo mejor. Y me esfuerzo mucho para darles lo mejor. Los disciplino, los corrijo, pero también les amo, les abrazo, les beso. Todavía son grandes. Bueno, la mayoría conocen a mi hijo más alto que yo. Y yo lo persigo por los centros comerciales. Ven, dame un abrazo, dame un beso. Y él haciéndose loco. No, a mí no es. Sí. Y lo agarro, lo alcanzo en algún lado y lo abrazo y le doy besos. Y bueno, ya se acostumbró, ya no me corre tanto. Porque necesitamos dar amor. Pero Dios dice la palabra que yo, el padre que abraza a mis hijos, que los besa en cualquier parte, que está esforzándose por darle lo mejor, soy mal padre en comparación a él. ¿Ves esto? Yo leía este versículo y decía, ¿cómo me dices, Dios, que soy un mal papá? Si me esfuerzo mucho en ser uno. Y me dice, pero es que tú eres mal papá en comparación a mí. Dice, y si tú no estás dispuesto a darle una piedra ni una serpiente en vez de un pan a tus hijos, mucho menos yo. De pronto tú te descachas, pero yo no. Dios nunca falla. A mí me ha tocado pedirle a mis hijos perdón. Los he regañado por lo que no es, me he equivocado en las disciplinas y me ha tocado tomar valor y decirme, hijo, hija, perdóname. Tengo 3 hijas, un niño. Perdóname, perdónenme, me equivoqué. Quiero que me perdones, sinceramente me equivoqué, lo he hecho muchas veces. Pero dice la Biblia que soy mal padre y que Él es Dios perfecto, buen padre. ¿Cómo pensar que Dios quiere lo peor para ti? Ahora, cuando Dios dice que quiere darte, usa una expresión bien especial. Y para los que alguna vez han ido al campo o han trabajado en campo, pueden entenderme esto. Dice que Dios da una medida apretada, remecida y rebosante. Si no entiendes mucho lo del campo, es muy sencillo. Mira, eso es cuando tú vas al campo y coges un costal. O se llama costal en todo lado. Y le echas lo que tienes que echarle. Pero al llegar al límite del costal, lo que haces es remecerlo. ¿Para qué se remece? Para que salga
el aire y descienda todo lo que hay ahí hasta abajo. Eso es remecido. Luego dice apretado. Le echas más, vuelves a remecer, baja un poquito y ahí metes la rodilla. Eso es apretar. Y eso hace que baje más lo que hay ahí dentro. Y luego le dice rebosante. Y rebosante es que el costal no te cierra. Le echas el moño, la montañita, el demás, la ñapa. Y ahí sí cierras el costal y se está saliendo algunas cosas. Y eso es la forma en que Dios da. Cuando Dios te mira, lo que dice, este necesita recibir, entonces echémosle. Todavía le falta. Es necesario que le dé más. Es mi hijo. Eso es la forma en que Dios te da. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Dile al que tienes al lado, tú tienes un Dios que te ama, que es dadivoso y que es generoso. Por eso podemos poner en las manos de Dios cualquier tema, cualquier cosa de nuestras vidas, porque Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Ninguna tentación ni ningún mal viene de parte de Él. Eso dice la palabra. Tú no eres tentado por parte de Dios, ni el mal te viene por parte de Dios. La palabra no dice eso por ningún lado. Tenemos la inclinación a creer que es así, pensamos, porque hay un texto que dice que las cosas malas terminan en buenas para nosotros, entonces dice, no, eso no significa el versículo. El mal no viene de Dios porque Dios no tiene maldad, por tanto no puede tentarnos. ¿Me entiendes, iglesia? Para eso existe el tentador. Y todo aquello que hace el que quiere destruirte, matarte y robarte, Dios puede transformarlo en una bendición si tú amas a Dios y estás conforme al propósito. Porque el versículo es así completo. Dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les vienen bien conforme a su propósito. La mayoría decimos, no, es que todo me sale bien, pero si no amas a Dios, no. Y si no está conforme a un propósito de Dios en tu vida, tampoco. Tiene que ser completa la cosa. Pero bueno, Dios quiere bendecirte. Por eso podemos poner en manos de Dios cualquier tema, cualquier cosa, porque Dios es Padre amoroso. Él dice en Jeremías que tiene para nosotros planes de bendición y no de calamidad. Tiene para nosotros esperanza y futuro. No tiene maldición. Necesitamos entonces cuando piensas en Dios de esta manera, cuando piensas en Dios de una manera correcta, entonces te das cuenta que Dios tiene grandes cosas para ti. Y entiendes por qué es un Dios dadivoso. Ahora, mira, lo primero y lo más grande que enseñó Jesús mientras estuvo en la tierra fue una cosa que hemos olvidado, y es hacer hijos. Fue lo que más enseñó Jesús. Jesús quería que nosotros aprendiéramos a ser hijos de Dios. Y entonces nos enseñó cosas como decir, bueno, antes de Él no se podía decirle a Dios papito, ahora podemos decirle papi, porque nos acercó a Él. Nos enseñó que era importante tener una convicción de hijos amados. Y por eso nos dijo, voy a enseñarles a orar. ¿Y qué fue la primera cosa que nos dijo cuando dijo, aprendan a orar? Padre nuestro. El judío no oraba así. Escuchas un judío y es Adonai, Señor, pero nunca Padre. Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es el Señor y el Dios de Israel. Es nuestro Padre. Dios de Israel, Padre de aquellos que hemos creído en Él. Jesús nos acercó al Padre y quiere que vivamos como hijos. Cuando entiendes que eres hijo, entiendes a Dios como Padre. El problema es que la mayoría de nosotros no hemos tenido buenos padres, o muy estrictos, o muy descuidados, o ausentes, o perdidos. Y tendemos a relacionar nuestro Padre natural con nuestro Padre espiritual. Pero nuestro Padre en el cielo no es igual que el natural. Por bueno que haya sido, se queda en pañales en comparación a Dios. Dios es extraordinario. Y la primera cosa que quiero que esta noche te quede en la cabeza es la necesidad de ver a Dios como Padre. Como Padre.
Y no solamente un padre cualquiera, sino un padre amoroso y preocupado por ti. Un padre que está al pendiente, un padre que sufre contigo, un padre que quiere bendecirte, que quiere sacarte de esas dificultades, que quiere levantarte cuando te caes. Pero también quiere disciplinarte para corregir tu camino. El padre que no corrige a sus hijos es porque no le ama, no les ama. La Biblia dice que el padre que no disciplina a sus hijos son porque son bastardos. Es decir, no son hijos. ¿Me entiendes, iglesia? Cuando ves a Dios como padre, entonces tú vas a querer parecerte a tu papá. Los hijos, cuando tenemos buenos papás, queremos parecernos a nuestros papás. Son una meta a alcanzar. Queremos seguir su ejemplo, queremos ir más allá. Cuando hablamos con matrimonios, siempre les decimos, mira, el hecho de un buen matrimonio tiene una significancia grande. Y es que si tú tienes un buen matrimonio, estás asegurándole a tus hijos un buen matrimonio. Pero si tienes un mal matrimonio, seguramente tus hijos van a tener uno peor. Como tú trates a tu esposa, tu hijo tratará a la suya. Como tú trates a tu esposo, tu hija tratará al suyo. Y si tú tienes un mal matrimonio, no hay nada que alcanzar. Pero cuando tienes un buen matrimonio, tus hijos van a escoger bien, porque van a decir, yo con cualquiera no me junto. Tus hijas van a decir, si mi papá es así con mi mamá, yo no quiero cualquiera, quiero uno mejor que él. Si mi papá trata a mi mamá así, yo merezco uno que me trate mejor. Y así van a ser los hijos también. Entonces, tener un buen matrimonio es motivar a tus hijos a tener una vida excelente. Darles un límite para alcanzar algo grande. Les das entonces y les bendices. Pero muchas veces no pensamos en nuestros hijos, pensamos en nosotros. No damos. El esposo piensa en sí, la esposa piensa en sí, no piensa en el otro, no damos. Cuando llegan las consejerías de matrimonio a mi oficina, la primera pregunta que les hago a los esposos es, ¿por qué se casaron? ¿Por qué se casaron? ¿Cuál es la razón de haberse casado? No, éramos muy jóvenes, pastor. Estábamos con muchas ilusiones. Y ella se voltea y dice, yo pensé que este hombre me iba a hacer feliz, pero no, ha hecho mi vida una desgracia. Y entonces él se voltea para no quedarse chiquito y dice, pero si haya sido desgraciada, yo he sido peor, pastor. Y ella se voltea y dice, bien decía mi mamá que no me fuera contigo, ¿por qué no le hice caso? Eso solamente ocurre allá, aquí no. Y les digo, ese es el problema, el por qué tienen problemas hoy. Se casaron por algo equivocado. Y es que nadie que entre a un matrimonio esperando que el otro le haga feliz va a ser feliz nunca. Porque no existe una persona que sea capaz de hacer feliz a otra. No hay posibilidad. No hay posibilidad de que mi esposa me pueda hacer feliz. Ni es posible que yo la haga feliz a ella. El único que es capaz de eso es Dios. Pero si entro a un matrimonio con una decisión y es decir, yo no espero que ella me haga feliz, sino voy a hacer todo lo posible para hacerla feliz, es muy distinto. Y cuando cambiamos el orden y ponemos el objeto donde es, empezamos a tener un matrimonio especial, porque a mí me da felicidad que ella sea feliz. Y cuando a mí me da felicidad que ella sea feliz, voy a hacer todo lo posible para que sea más feliz, porque yo quiero ser más feliz. Y ese es el objeto, poner en orden, eso es lo que dice la Biblia. Y entonces damos, ¿me entiendes, iglesia? El dar es importante en todas tus relaciones. Le damos a nuestros hijos, pero cuando le das esperando que cuando crezcan te devuelvan. Mi hijo, es que yo me maté toda la vida para que cuando yo fuera viejo usted me cuidara. Yo le di el pan, le di la comida, le di estudio y entonces necesito que me cumpla. Estás equivocado. Porque no estás dando. Estás buscando recibir. Ahora, la Biblia dice, padres, quieren dejar herencia a sus hijos, no les dejen ni un peso. La Biblia afirma que la herencia no es para los hijos. La Biblia afirma que la herencia es para los nietos.
El padre no le deja bienes a los hijos. El padre le deja a los hijos en estudio, educación, enseñanzas, principios, amor a Dios. Porque si le asegura eso, su hijo se va a asegurar de que sus nietos estén bien. Yo le dejo a mis nietos bienes, pero a mis hijos principios para que eduquen sus nietos, sus hijos. Y eso se vuelve de generación en generación y de generación en generación y de generación en generación. Y tenemos familias que van de prosperidad en prosperidad, de bendición en bendición, de éxito en éxito, de victoria en victoria. Pero no le damos a nuestros hijos lo equivocado. No queremos que nos molesten, tome un Atari. Estoy muy cansado de un televisor más grande. Ay, vos molestás mucho, toma unos audífonos. Y los aislamos del mundo. La mayoría crecimos en un cuarto para varios. Hoy nuestros hijos tienen uno para cada uno. Y hoy se aíslan nuestros hijos, llegan a la casa y todo el mundo está solo. Porque no hay hogar, solo hay un techo. Porque no damos. No queremos compartir nuestro tiempo, no queremos compartir nuestras palabras, no queremos compartir. Y como no damos, no recibimos. Dar es importante. La palabra en Romanos capítulo 7 versículo 5 dice: porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, dándonos fruto para muerte. Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Eso es lo que éramos antes. Pero vamos aterrizando entonces, y entonces vamos entendiendo varias cosas. Y quiero darte 3 claves entonces en esta lucha. La primera es entender que hay una lucha interna todo el tiempo en tu vida y en mi vida. Todo el tiempo hay una lucha interna. Todo el tiempo está peleando nuestra vieja naturaleza con nuestra nueva naturaleza. Versículo inicial, amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero el apóstol Pablo nos dice que hay una naturaleza pecaminosa que todavía está ahí. No desapareció el día que recibiste a Cristo Jesús. Por eso el apóstol dice: quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Había una lucha interna. Pero sigue el versículo siguiente, dice: pero gracias a Cristo Jesús. Y entonces él dice: tengo la ayuda de Jesús, pero es mi responsabilidad. Mi responsabilidad. ¿Cuál de los dos domina mi vida? Entonces, entiende esto. Algo básico que ya sabes, solamente te lo recuerdo. Somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Cuerpo es este guante que se enferma, que te duele, que se envejece, que no importa las cirugías que le pongas, igual va a caer viejo. No importa cuánto lo estires, igual todo terminará colgando. El mundo hoy está tratando de ser joven cuando no hay nada mejor que envejecer. ¿Me entiendes, iglesia? Ese es tu cuerpo. Y un día va a ser transformado por un cuerpo glorioso como el de Cristo Jesús. Amén. Luego sigue tu alma. Y tu alma está compuesta de 3 cosas: lo que piensas, lo que sientes y lo que hace. Mente, emociones y voluntad. Eso es el alma. Y la mayoría vive en base al alma. Mente, emociones y voluntad. Cuando tú vas a un psicólogo, el psicólogo no puede tratar con nada diferente que tu alma. Trata tus pensamientos, trata tus emociones y trata tus acciones. Y la tercera cosa es la que estaba muerta antes de recibir a Cristo Jesús, y se llama espíritu. Y tu espíritu es tu capacidad de relacionarte con Dios, que estaba muerta, pero que Él vive. Ahora vive. Y cuando recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Señor te dota de todo lo que necesitas para tener victoria. Y dice la palabra de Dios que no te dio un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Dile que tienes al lado: si has nacido de nuevo, tú tienes poder, amor y dominio propio. Dale un aplauso al Señor. ¿Me entiendes, iglesia? Y entonces varios dirán: dominio propio, lo que me cuesta a mí. No, el problema es que no lo tengas, porque sí lo tienes. El problema es que no lo alimentas.
Entonces tenés un dominio propio desnutrido. Un dominio propio sin fuerza, raquítico, flaquito. Porque no ha hecho ejercicio, porque no ha comido bien. Y por eso te vencen todas las tentaciones y te vencen todas las debilidades y luchas con tantas cosas y no tienes victoria. ¿Por qué? Porque tu dominio propio, que ya lo tienes, ahí está, no lo has alimentado. Y sales derrotado en muchas acciones y dices, ¿por qué? Si la Biblia dice que tienes poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo en tu vida. Ahí está, pero si no lo usas. ¿Y cuántos dicen, Señor, es que a mí nadie me quiere? Pero la Biblia dice que el Señor te dotó de amor. Y el amor de Dios es algo que se da y no que se recibe. ¿Has leído Corintios 13? Corintios 13 no habla de un amor que se recibe. Corintios 13 habla de un amor que se da. Y ese es el amor que tiene que reinar en la vida de los creyentes. El amor que se da. No busca lo suyo, sino busca lo otro. No es egoísta, no se vanagloria, no se jacta. ¿Me entiendes, iglesia? Dar. Y entonces la primera cosa que pasa en nuestras vidas es eso, esa lucha interna. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. ¿Lo tienes? Dice el apóstol Pablo: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Reina Valera contemporánea. La carne, y estos se oponen entre sí, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellos les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo, dile al que tienes al lado, si tú eres de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Cosa impresionante. ¿Y sabes por qué es impresionante el texto? Porque el texto le está hablando a la iglesia, no le habla a los que no son iglesia. Pablo está dirigiéndose a la iglesia y le está diciendo a la iglesia: mira, las obras de la carne son estas, las obras del Espíritu son estas. Y si tú estás cayendo en las obras de la carne, el problema es que no estás siendo guiado por el Espíritu ni estás viviendo según el Espíritu. Pero si estás viviendo en el Espíritu y según el Espíritu, lo que está pasando en ti es que entonces en ti hay gozo, paz, benignidad. ¿Me entiendes? Hay una lucha entre tu carne y tu espíritu. Todo el tiempo va a haber una lucha entre tu carne y tu espíritu. ¿Qué vas a dar de lo que tienes? Tú no vas a ser capaz nunca de dar nada de lo que no tengas. Tú vas a dar lo que tienes. Tienes amor, das amor. Pero si tienes envidia, das envidia. Tienes paz, das paz. Pero si tienes pleitos y contiendas, eso es lo que vas a dar. ¿Qué es lo que más abunda en tu vida? Tiene que ver con quién te domina. Ahora, ¿quién va a dominar en tu vida? El que esté mejor alimentado. Si está mejor alimentada tu carne, las obras de la carne van a ser manifiestas. Pero si tienes bien alimentado tu espíritu, las obras del Espíritu van a ser manifiestas.
¿Qué alimentamos? Mira, vivimos en el mundo, un mundo que gobierna Satanás. Y todo lo que gobierna Satanás está dado para desviarte, enredarte, cegarte y perderte del camino que conduce al Señor. Y entonces en ese mundo está alimentándote Él con todo lo que pueda para que no cumpla el propósito de Dios en tu vida. Entonces ves tus novelas, escuchas tu música, ves las películas de televisión, participas en las conversaciones de tus compañeros de trabajo. Y todos ellos no son creyentes. Y algunos sí, pero son creyentes tibios. O que dicen ser, pero no son. Y todo lo que está alimentando tu carne es eso. Entonces alimentas tu carne mientras vas manejando. Alimentas tu carne cuando vas a cine. Alimentas tu carne cuando te pegas al televisor. Alimentas tu carne cuando prendas la emisora. Alimentas tu carne en la conversación de tu trabajo. Todo el tiempo estás alimentando tu carne. ¿Cuándo alimentas tu espíritu? El espíritu solamente se puede alimentar con palabra, con oración, con ayuno. La única cosa con que alimentas eso es tu espíritu, es con esas tres cosas. Ahora, si no oras todos los días, no lees la Biblia todos los días, si no te congregas, ¿cómo vas a alimentar tu espíritu? Y entonces te levantas en esos tiempos de pérdida y dices: Señor, ¿por qué a mí? Por carnal. Por carnal. ¿Cuál carnal, Señor? Si yo voy a la iglesia. Eres carnal. No lees la Biblia. No oras. No ayunas. Y te da pereza ir a la iglesia. Entonces tu pobre espíritu anda raquítico. Llega a la carne y entra y tu espíritu: pare ahí, pare ahí. ¡Pum! Para el suelo el espíritu y la carne llega engrandecida. Aquí mando yo. ¿Qué necesita tu espíritu raquítico? Necesita las espinacas de Popeye. Ese pobre espíritu por allá tirado, tú le lees unos 3 versículos, oras un rato, te congregas y tarán, 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 tarán. Y pum, a la carne. Y la carne cae. Pero la carne se alimenta por sí sola, el espíritu no. ¿Por qué? Porque el enemigo está obsesionado con perderte. El demonio, Satanás, sus ángeles caídos, tienen la obsesión de no permitirte experimentar gozo, paz, felicidad, abundancia. No, están obsesionados contigo. Y van a hacer todo lo posible para que tu carne esté bien alimentada. ¿Qué va a hacer Dios? Dios no te va a obligar. Dile al que tienes al lado: Dios es tu Padre, te ama mucho, pero no te va a obligar a nada. ¿Cómo así? Si mi papá sí me obliga a cosas. Pero Dios no. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre que te ha cuidado en tu adolescencia y tu infancia, pero ya estás adulto y eres capaz de tomar tus propias decisiones. Por eso el bautizo es una decisión que toma cada creyente cuando tiene uso de razón, no antes. ¿Por qué presentaban ahora a los niños? Por una razón: él no tiene voluntad para decidir. Israel no tiene voluntad para decidir y no sabe qué decidir. ¿Me entiendes, iglesia? Toca esperar que él tenga voluntad, conocimiento y tome una decisión consciente y clara del bautismo. Porque decidió, entendió. Dios dijo: tengo un camino para ti, uno que conduce a muerte y uno que conduce a vida. Escoge. Este es ancho y fácil de seguir, este es angosto y complicado. Pero eso trae perdición, angustia, tristeza. Este trae dicha, felicidad, gozo y bendición. Toma tú tu decisión. Y entonces tú tomas tu decisión todos los días, no una vez en la vida. Tu decisión de alimentar tu espíritu no es el primer día dijiste: Señor Jesús, entra a mi corazón, sé Señor, para toda la vida, ¿no? Ese día hiciste tu oración, o el día que te bautizaste sentiste que caminabas 5 centímetros por encima del piso. No hay mejor experiencia que esta. El día que recibí al Señor fue una cosa impresionante en mi vida. Y el día que me bauticé, wow, Dios. Pero dura la sensación un momentico, porque aterrizas, tu carne te aterriza.
Y tu carne entonces empieza a gobernar si tú no tienes fortalecido tu espíritu. Y tú descuidas un día tu espíritu y tu carne agarra fuerzas de donde sea, porque hay más cosas. Tú lees la palabra y de acaso la leerás una vez al día. Y oras y de pronto orarás una vez al día. Pero el resto de cosas todo el día están funcionando. Por eso es tan fácil caer. Por eso el apóstol dice: hay una lucha, quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Pero gracias a Cristo Jesús, que me dio la victoria. Hay una lucha interna. ¿En qué vas a dar? ¿Vas a dar de tu carne o vas a dar de tu espíritu? Todas las decisiones de tu vida tienen que ver con quién está dominando. Lo que decidas con respecto a tus finanzas, tu trabajo, tu familia, tus amores, todo tiene que ver con quién domina. Si está dominando tu carne, tus decisiones van a ser meramente humanas. Y vas a equivocarte muchas veces. Pero si estás en tu espíritu, vas a buscar que Dios te guíe y vas a ir a la fija. Con Dios no te equivocas. ¿Qué alimentas? ¿Qué es lo que está guiando tu vida? ¿Tu carne o tu espíritu? Una de las dos. Y la que domine es la que guía tu vida, la que domina tu vida. Depende de quién alimentes, en eso te conviertes. Dile al que tienes al lado: depende de qué alimentes, en eso te conviertes. ¿Carnal o espiritual? Yo no miro para que le preguntes con confianza al del lado: ¿qué sos? ¿Carnal o espiritual? Todos te dijeron espiritual. ¿Quién sabe? Yo confío que sí. La segunda cosa, el segundo puntico, es que a consecuencia de lo anterior, nuestra nueva naturaleza no sabe amar. No sabemos amar. Porque el amor que nos enseñaron fue un amor de recibir. Cuando estás en tu casa, lo único que recibes, lo que haces es recibir. Recibes amor, recibes regaños, recibes correas, recibes. De todo recibes. Pero no das. La mayoría salimos de nuestra casa sin saber qué es dar. Nunca nos enseñaron esa parte del dar. No importa si hayas tenido mucho o poco, no entendemos eso del dar. Por eso la mayoría de las personas se casan y tienen problemas. Lo primero que tienen son problemas financieros. Mira, por muchos años el Señor me ha guiado a matrimonios, a tener un ministerio con matrimonios. Y esta pregunta normalmente la hago y digo: ¿cuántos matrimonios aquí se casaron y han vivido económicamente para arriba? Y todos no. ¿Cuántos se han casado y deudas para arriba? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque los papás no tuvimos el amor para dar una enseñanza sobre finanzas. Simplemente les dimos, pero no les enseñamos a manejar el dinero. Y cuando salimos inexpertos en qué es el dinero. Y el primer sueldo que tenemos pensamos que es un platal que podemos gastar en lo que queramos, porque nunca lo habíamos tenido. Esta plata nunca la tenía, entonces ¿qué voy a comprar? Lo que siempre quise. Latinoamérica tiene esto, todos los deportistas se hacen famosos y lo primero que compran, ¿qué es? ¿La casa para la mamá? No, un carro. Lo segundo que compran, ¿el televisor para la mamá? No, una cadena de oro. Lo tercero que compran, la cama para la mamá que tiene el colchón salido, no, un anillo. Y después su casa. Y después, ahí sí se acuerdan de la mamá, cuando toda la vida: mamacita, cuando yo tenga plata, lo primero que hago es darle a usted. No le dieron. Problemas. Mira, el Día de la Madre, ¿cómo estamos acostumbrados a dar bien? ¿Qué regalan el Día de la Madre? Ollas, lavadoras, estufas. Pero le están diciendo: mamacita, usted no sirve sino para cocinar, para lavar.
Y como yo quiero seguir recibiendo su buena lavada, su buena comida, entonces tome. No le estás dando nada, quieres recibir de eso. No, es que es para ahorrarle tiempo. ¿Cuál ahorrarle tiempo? ¿Quieres ahorrarle tiempo? Contrátale a alguien. Pero no sabemos dar. Y como no sabemos dar, como no sabemos dar sino recibir, no sabemos amar. Vuelvo y te digo, el amor de Dios es un amor que es dado en dar y no en recibir. Y la primera cosa que nos cuesta a todos nosotros es aprender a recibir el amor de Dios. Porque vemos que el amor de Dios es condicional. Porque toda la vida hemos estado acostumbrados a eso, a condicionar la cosa. Y por eso tenemos ese pensamiento que de pronto Dios nos va a castigar, que nos va a caer con un rayo, que va a darnos lo peor, que etcétera, etcétera, etcétera. Porque no sabemos amar. Y en esa parte la primera cosa que nos es difícil recibir, es casi lo único que no sabemos recibir, el amor de Dios. Siempre estamos pensando que tenemos un Dios bravo encima. No responde a nuestras oraciones porque no nos quiere. No nos da lo que estamos pidiendo, que no está parándonos cuidado, no está poniéndonos cuidado en lo que pedimos. No hace esto, no hace aquello, y etcétera, etcétera. Y siempre estamos pensando en alguna cosa mala de parte de Dios y no en la intención real que Dios tiene para bendecirnos. Y entonces tenemos ahí un problema en nuestra lucha. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa no sabe amar. Vuelvo y te repito, porque el amor bíblico está basado en dar y no en recibir. No sabemos amarnos a nosotros mismos. Y tú vas a decir, ¿cómo que no? Yo me amo mucho. Yo me miro al espejo y digo, ¿quién es lo más lindo que hay en esta casa? Espejito, espejito. No, eso es ego. Pero no tiene nada que ver con el amor. Mira, amarnos a nosotros mismos es cuidarnos. Pero falta de amor es caer en todos los vicios que nos destruyen. Toda la cosa que te destruye es falta de amor propio. Y entonces nos pegamos al trago, nos pegamos al cigarrillo, nos pegamos a las drogas, nos pegamos al sexo, nos pegamos a la pornografía, nos pegamos a una gran cantidad de cosas que son destructivas, que en el momento parece que son muy buenas, pero que nos están esclavizando para destruirnos. Todo el mundo piensa que puede manejar la cosa. Tú hablas con una persona que tenga cualquier problema de esto y le dice, déjelo. Cuando quiera lo dejo. Déjelo ya. Es que todavía no quiero. Pero cuando quiera lo dejo. ¿Cuándo vas a querer? No sé, porque estoy contento con esto. Tienen su vida acabada, destruida, destruyeron su familia, sus finanzas, y le siguen diciendo, ¿por qué no dejas esto? Es que todavía no quiero. Pero cuando quiera lo dejo. No pueden. Son esclavos de cada una de estas cosas. Y esa fue la primera cosa de la que nos libró Jesús. Te hizo libre de todas las cosas que no te dejaban amarte a ti mismo. Eres esclavo de esos vicios. Necesitas el amor de Dios. Y entender que eso no es lo que te provoca felicidad, sino la felicidad verdadera es el amor de Dios en tu vida. Tú tienes a Dios y lo tienes todo. Pero mira, esto parece fácil, pero no es tan fácil. Porque la única manera de experimentar la llenura en todo de tu vida es teniendo una relación personal y real con Cristo Jesús. Si no hay esa relación personal y real con Cristo Jesús, no eres capaz de experimentar la verdadera felicidad que produce una relación con Dios. Si tu relación con Dios es simplemente religiosa, no es posible que experimentes la llenura de ese Dios. Mira, mi gran problema cuando estaba en el mundo eran muchos, pero el más complicado era soledad. Cuando recibí al Señor tenía 25 años de edad y había intentado suicidarme 3 veces. Tenía 3 intentos de suicidio encima. Tenía un cargo en una empresa muy grande en Colombia y ganaba mucho dinero. Tenía 25 años y ganaba mucho dinero en Colombia. Vivía solo, tenía mi casa, mi carro, tenía todas las cosas que quería. Cambiaba de novia cada 15 días. Pero no era porque fuera picaflor, sino porque me sentía solo y pensaba que realmente una persona me iba a llenar. Y no me llenaba nada.
Gastaba mi dinero en fiestas, invitaba a todo el mundo, le gastaba a todo el mundo, me los llevaba de paseo, siempre rodeado de gente pensando que me iban a ayudar, siempre me sentía solo. Una vez me intenté suicidar en medio de una reunión, porque estaba lleno de gente que supuestamente eran mis amigos y me sentía solo. Yo decía, ¿para qué la vida? ¿Para qué sirve esto? No tengo nada. Cuando nació mi hija mayor, la tuve antes de ser creyente y soltero. Pensé que mi hija iba a cambiar mi vida. Me alegré mucho con su nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esa alegría se acabó los días. Porque la alegría que producen los hombres y la alegría que producen los bienes no es permanente. Y estaba siempre solo, siempre solo. Pero te digo, 3 intentos. Me corté las venas una vez. Me le tiré a un bus grande otra vez. Muy buen conductor, no me agarró. Pero me le tiré ahí encima. Yo no sé cómo reaccionó. Realmente estaba intentando, nunca dejé una nota. Porque normalmente uno llama, me voy a suicidar. Es porque no se va a suicidar. Está esperando que llegue alguien a salvarlo. No, yo sí quería morirme. Pero el Señor tenía un plan con mi vida. 3 intentos y lo último fue tirarme de un lugar alto. Me agarraron. Cogí un lugar donde había mucha gente. No, pero no estaba avisando. Yo pensé que no, nadie me iba a agarrar. Vivimos en un mundo donde todo el mundo es indiferente, donde no le importa lo que hace el mundo. Y yo me iba a tirar. Y agarré impulso y me agarraron. ¿Y usted qué va a hacer? Yo no, mirar. Quiero volar. Pero el día que recibí a Cristo Jesús, yo era ateo, no creía en Dios. Y ese día me arrodillé y empecé a hacer la oración. Y mientras repetía con la boca, pensaba en la cabeza, ¿yo a quién estoy orando si yo no creo en nadie? ¿Yo qué estoy haciendo? Me volví loco. Pero en medio de eso, al mismo tiempo terminé la oración y dije, Señor, si tú eres real, si tú de verdad existes, tú me hablas y yo entrego mi vida para servirte. 8 días después me habló textual. Estaba dormido, ya desesperado porque no me había hablado. Dije, me equivoqué, estoy perdiendo la vida, gastándola en bobadas. Un viernes a la madrugada estaba dormido y me desperté a la madrugada con una cosa que decía Jeremías 3, Jeremías. Y me desperté yo, la fiesta de Jeremías. El teléfono es 333, ¿qué? 333, ¿qué? No, yo me estoy perdiendo. Para acordarme a esta hora es porque es la mega fiesta. Y de pronto me puse a pensar, yo no tengo amigos Jeremías. Yo no conozco a nadie que sea Jeremías. Y me fui a buscar en la agenda y en todo lado donde tenía teléfonos y no encontraba ningún Jeremías y menos un 333 algo. Mi mamá llevaba 7 años de ser cristiana. Oraba por mí todos los días arrodillada. Y me había regalado una Biblia que había amontonado por ahí en cualquier lado. Y sentí la intención de mirar la Biblia. Y cuando encontré en la Biblia había como decía yo en esa época, me perdonó un tipo que se llamaba Jeremías. Y me doy cuenta que eso tiene numeritos. 3, 33 no existe. Siga pasando. 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tremendo. Caí de rodillas ahí a llorar y a pedirle perdón, porque muchas veces yo le dije, Dios, y las más grandes que te conozca. Diablo, y véngase, ¿cuál de los dos es más grande que yo? A ver, ¿con cuál me doy? Muchas veces insulté a Dios, muchísimas veces también al diablo. El diablo no se me aparecía porque ya tenía gobernada mi vida. Y Dios en su misericordia me llamó a sus brazos y me perdonó de todos mis pecados. Y de ese día hasta hoy he servido a Dios y he cumplido mi palabra. Porque la primera cosa que ocurrió después de leer eso es que hubo una llenura de su presencia y nunca más me sentí solo. Nunca más. Ya no necesité de personas para ser feliz. Ya no necesité de bienes porque acumulaba y acumulaba para tener cosas, tratando de tener felicidad, y cambiaba y hacía. Y ninguna cosa me daba felicidad, pero ya no necesitaba bienes, ya no necesitaba personas, ya lo tenía todo. Lo único que tenía que hacer era arrodillarme y inmediatamente su llenura.
Iban a cualquier lado y Señor, y sentía su presencia. Ya nunca más estuve solo. Entonces, si antes me encantaban las reuniones y las cosas, después ya me daban pereza, porque me dañaban mi intimidad con Dios. Y cuando empiezas a enamorarte de Dios, te llena de tal manera que no quieres nada más. Cuando conocí a Maru, me empecé a enamorar de ella. Y yo le decía a Dios, no, yo no quiero, porque es que estamos tan bien los dos que se mete ella entre nosotros. Yo no quiero, y créame, fue una lucha fuerte aceptar que estaba enamorándome de ella. Pero tenía que reconocerlo, porque terminaba escribiendo poemas. Yo, ay, ¿yo qué estoy haciendo? Después se los daba a ella de todos modos. Y bueno, las personas que nos conocen saben que estuvimos orando mucho tiempo, pidiéndole conformación a Dios. Hicimos un ayuno, nos ennoviamos y tuvimos un noviazgo bastante largo. Nos volvimos hermanitos en nuestro noviazgo. 6 meses y nos casamos. 6 meses de noviazgo. ¿Quieres ser mi novia? Sí. 6 meses después estábamos en el altar. Y ya tenemos 17 años de matrimonio. Feliz matrimonio. 3 hijos más con ella, más mi hija mayor. Tenemos 4 hijos y han sido una bendición. Pero cuando Dios llena tu vida, cambia todas las cosas, porque Dios es un Dios generoso. Empieza a darte, y el amor de Dios se experimenta solamente a través de reconocer y tener una relación personal con Él, de anhelarlo, de desearlo, de sentir que no hay nada más grande ni maravilloso que Dios en tu vida. Cuando Dios se convierte en todo, tu aire, tu sangre, todo empieza a tener todo sentido. Pero sin Dios todo falta y nada llena. Cuando estás enamorado de Dios, le dices: Dios, gracias, porque el aire que respiro eres tú, porque la sangre que circula por mi sangre, por mis venas, es tu sangre, porque mis sueños son tus sueños. Más bien al revés, tus sueños son los míos. Y así sucesivamente. Y empieza a cobrar sentido todas las cosas en tu vida. Pero cuando no, andas corriendo de preocupación en preocupación, de angustia en angustia, de tristeza en tristeza, y Dios se convierte en tu salvavidas. Dios, solucioname, Dios, ayúdame, Dios, haz este milagro, Dios, dame, Dios. Y no hay relación. Mira, la figura más espectacular que tiene la Biblia con respecto a la relación de Dios con el hombre es la del novio y la novia. Nosotros somos la novia de Cristo. Imagínate una novia que no quiere que el novio venga. No quiere al novio. Una novia que se aburra con la visita del novio. Llegó a visitarla y ay, qué pereza, ya llegó. Se sienta y ya te vas. No, acabé de llegar, ¿qué pasó? No, es que tengo que salir. No lo quiere. Una novia que se aburre a hablar con él. Es que no tenemos nada que hablar. Cuando los novios hacen visita y terminan la visita y se pegan al teléfono. 2 horas de visita, llegan a la casa, hola, ya llegué, y otras 2 horas pegados. Cuelga tú, no tú. Tú primero, no tú. Cuando cuente 3, 1, 2, 3. No colgaste. No se aburren. Y viene Jesús a visitarnos y: Señor, ya te vas. Lo llamamos por teléfono. Aló, Señor, sí, mira, chao. Y el Señor no dejó hablar. Porque no tenemos relación. Y una relación profunda es una bendición. Amén, iglesia. Voy aterrizando ya. Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Es decir, no hay una excusa real para justificar tu accionar conforme a la naturaleza pecaminosa. Ya no somos esclavos del pecado, ya no podemos justificarnos.
en cuanto a lo que hacemos, porque ya somos guiados por el Espíritu. Nuestro Espíritu nos lleva a dar, no a recibir. Queremos tener una vida en victoria, queremos tener una vida en santidad, porque amamos al Señor. Y en eso entonces empezamos a cambiar. Y la última cosa, Efesios 4, 22 al 24. 4, 22 al 24 nos dice: con respecto a la vida que antes llevaban. Dile al que tienes al lado: con respecto a la vida que antes llevabas. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente. Dile: tienes que ser renovados en tu pensar. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia. ¿Y qué, iglesia? Y santidad. Es decir, ya no puedes ser engañado por tus deseos, porque ya no es tu alma la que te domina, sino es tu espíritu quien está frente a ti. Tu alma, mente, emociones, voluntad tiene una gran cantidad de deseos que te van a apartar del camino del Señor, porque hay una lucha entre tu alma y tu espíritu. Pero ya dice la Biblia, no vas a poder ser engañado por tus deseos, porque has sido renovado en la actitud de tu mente y actúas según la naturaleza, que es a imagen de Dios. Pero si no hay esa relación profunda, pues lógicamente vas a seguir actuando en tu carne. Y no tienes una naturaleza que refleje a Dios. Pero cuando buscas esa relación personal, cuando empiezas a vivir de esa manera, entonces empiezas a tener los deseos de Dios. Y el deseo de Dios es un deseo de dar, no de recibir. Todos tus vicios, tus pecados, tus tentaciones tienen que ver con lo que quieres recibir. Pero cuando dejas de darle dominio a tu alma y le das dominio al espíritu, todo cambia de recibir a dar. Y ya quieres dar. Y quieres darle amor a la gente, quieres darle perdón a las personas. No importa lo que te hagan, estás dispuesto a perdonar. No importa cómo te insultes, pones la otra mejilla. No importa si tu enemigo viene de frente, le das tu capa, le das tu ropa, le cargas las cosas conforme a lo que dijo Jesús. Porque tu espíritu es un espíritu de Dios. No, ese no es un menso. No, la Biblia dice que seamos mansos y humildes como Jesús. ¿Me entiendes, iglesia? Y tenemos una actitud de vida guiada por el Espíritu. Por los que son de Dios son guiados por el Espíritu, dice la palabra de Dios. Y empezamos a generar el dar. Y empezamos a dar. Como padre le damos a nuestros hijos, como esposo le damos a nuestra esposa. No le damos golpes, le damos amor, bendición, respeto. Como siervos todos de Dios aprendemos a dar honra. Mira, a los cristianos se les olvidó dar honra. La mayoría de los cristianos no saben honrar a sus autoridades, no saben honrar a sus pastores. Y la Biblia dice que el que predica la palabra, el anciano, es merecedor de doble honra. Doble honra. Y necesitamos aprender a tratar a los siervos de Dios que traen bendición sobre nuestras vidas con honra. Eso no significa que nos arrodillamos para que pase por encima y que todo lo... No, significa que le tratamos con honra, con respeto, que les amamos sinceramente, que tenemos que hay una autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso damos honra. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu. El Señor Jesús le dio honra al Padre, y el Espíritu Santo le da honra al Señor Jesús, y es el mismo Dios. ¿Me entiendes, iglesia? ¿Me entiendes, iglesia? Miras la Biblia y cada uno de los siervos de Dios sabía honrar a quien estaba encima. Sabía honrar. Mira, no es el tema, pero te doy por el Espíritu Santo me está recordando algo. Josué, ¿alguien conoce a Josué en la Biblia? ¿Hizo algo raro en la Biblia? Claro, entró a la tierra prometida todo el pueblo de Israel. Tremendo hombre de Dios. ¿Sabes cuántas veces se menciona a Josué en la Biblia como siervo de Dios? Como siervo de Dios. ¿Sabes cuántas veces se menciona a Moisés como siervo de Dios? Muchísimas a Moisés. A Josué solamente una sola vez, y lo llamaron siervo de Dios después de que murió.
Nunca mientras estuvo en vida. Mientras estuvo en vida siempre le dijeron el siervo de Moisés. Siervo de Moisés. Josué supo honrar a su autoridad y fue puesto para guiar el pueblo, para entrarlo a la tierra prometida. No fue ninguno de los hijos de Moisés. No fue su hermano Aarón, no fue su hermana María. Josué, su siervo, fue puesto en ese lugar. Dios mismo lo escogió porque sabía honrar su autoridad. Tenemos que aprender como hombres y mujeres espirituales. La Biblia dice, ustedes que son espirituales. Mira que tienes al lado, tú que eres espiritual. Amén, iglesia. Entendemos entonces la palabra y necesitamos aprender a dar honra. La honra es una gran bendición y cuando tú honras, recibes honra. Cuando no das honra, no te honran. Esposas que no honran a sus esposos, hijos que no honran a sus padres, nunca van a recibir honra. No la van a recibir porque no la están dando. Como que no, yo honro al jefe. Es mentira. Lo que pasa es que no lo tratas mal solamente para que no te eche, porque necesitas el trabajo. No, yo honro a la policía aquí en Estados Unidos. Mentiras, te da miedo que te agarren, y menos si no tienes papeles. No los honras. El miedo no es igual a la honra. La honra nace del amor. ¿Me entiendes, iglesia? La honra nace del amor y necesitamos aprender a honrar a quienes Dios ha puesto como regalos para nosotros. Cuando mires tus pastores, cuando mires los líderes que Dios te ha puesto, la Biblia dice que son regalos de Dios. Lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Julio. La Biblia dice que ellos son regalos de Dios y de hecho inmerecidos para nosotros. Y por eso les honramos, porque les amamos, porque entendemos lo que Dios quiere decir. Termino, no te quito más tiempo. Mateo 26 nos dice que fue derramado por una mujer un perfume de gran costo al Señor para ungirlo. Allí encuentras la historia. El perfume de alabastro que fue derramado, no te lo voy a leer todo, pero tú recuerdas la historia. Y nos dice que los discípulos criticaron esta acción. Sobre todo Judas. Judas dijo, ay, esto lo hubiéramos vendido y repartido en los pobres y hubiera sido mejor, pero dice porque estaba pensando en su bolsillo, porque dice que Judas sacaba siempre su porcentaje. Robaba. Y es una actitud que se mantiene todavía. Siempre que nos llaman a darle al Señor, siempre pensamos que es demasiado costoso. A los discípulos les pareció muy costoso el perfume. Era mejor dárselo a los pobres que a Jesús. Pero cuando el Señor nos llama a dar, no hay nada que sea costoso para aquel que es todo de nuestra vida. Y por eso tenemos que dar con alegría. Y damos con bendición. Por eso a los creyentes no nos cuesta diezmar, no nos cuesta ofrendar, no nos cuesta nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Porque nada es costoso para Él. Porque Él todo lo merece. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Pongámonos de pie. Vamos a orar.